los últimos que se van sumando y ya estamos por comenzar. Y ahora sí, de a poquito vamos encendiendo las cámaras. Obviamente que hoy comenzamos con una música diferente. Estamos atravesando una situación a nivel mundial diferente. Y desde el CIDICSEF también acompañamos un pedido de paz, como suele hacer el pueblo judío tradicionalmente de forma milenaria, un pedido de paz. No solamente para Israel, sino que también para todo el mundo. Así que por eso hoy decidimos comenzar de una manera diferente. Buenas tardes y también buenas noches, dependiendo desde qué punto del planeta, desde qué rinconcito en el mundo nos están abriendo las puertas de sus casas. Y bienvenidos, por supuesto, a un nuevo encuentro del CIDICSEF, el primero del mes de marzo, y de nuevo nos vamos a dar un verdadero gusto con la presencia de Álvaro López Asensio desde España, quien nos va a estar hablando sobre la presentación de su nuevo libro que trata de la mujer judía de Sefarad en la Edad Media. Antes de comenzar, queremos agradecerle, como siempre, a todas las instituciones que nos acompañan a lo largo y ancho de todo el planeta, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires y Tzavta. A todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y ahora sí, antes de comenzar, me gustaría darle la palabra a Mario Cohen, presidente del CIDICSEF, que tiene un mensaje para transmitirnos. Buenas tardes, Mario, y bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto a todos y bienvenidos nuevamente. Y estamos, bueno, comenzando marzo y comenzando el año 2022 con un montón de propuestas. Ante todo, buenas noches a la gente que nos sigue desde Europa, Israel. Buenas tardes a los de América Latina. Bueno, como siempre decimos nosotros que en esta época de la pandemia, lo mejor es reunirnos y es el mejor antídoto contra la pandemia. Y en este caso, ante la invasión que está sufriendo nuestros hermanos por hermanos son todos, la gente de Ucrania, nosotros le decimos con una sola palabra, la palabra que usó el pueblo judío en toda su época, desde los 4000 años, una palabra que sintetiza todo. Shalom. Shalom en hebreo es paz, paz. Solo la paz trae la paz. Nosotros decimos en hebreo, Shalom al Ucrania, paz para Ucrania, y Shalom Bekol Olam, que haya paz en todo el mundo. Me corté, la verdad me emocioné al decir estas palabras, pero bueno, ante todo agradecemos a toda la comisión directiva, María, Graciela, Jimena, Leonardo, Martín, Walter, Jan, Diana,
Y hoy tenemos, digamos, inauguramos un periodo excepcional de actividades. Les decimos que prácticamente casi todos los miércoles del año 2022 nos pueden acompañar con temas nuevos, disertantes nuevos, temas súper interesantes. Les pedimos que se reserven los miércoles porque van a ser espectaculares. Pueden ver la programación en www.ciricsef.org.ar. Les recuerdo para las próximas semanas, para que empecemos, que ya mismo festejamos nosotros el 90 aniversario de la Academia Argentina de Letras, nada menos con su presidenta, Alicia María Zorrilla, y Jorge Luis Morro, su vicepresidente. Vamos a hablar del 90 aniversario de la Academia y del Judeo Español, es decir, la entidad más importante de la Argentina en materia de la letra, va a estar con nosotros el próximo miércoles a las 18 horas. El miércoles siguiente tendremos nada menos, nada más que es el Purim, y vamos a hablar, nos va a hablar la señora Esther Kuckerman, desde Montevideo. Nos va a hablar de cómo se fue transformando la reina Esther en Santa Esther dentro de los criptojudíos de América. Y así seguimos, por ejemplo, al fin de mes, el miércoles 30, tendremos a Karina Galperín, nos va a hablar de autores hombres, narradores mujeres, el exilio judío converso y sus efectos literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Les aseguro que la programación del año 2022 es excepcional. Espero que nos sigan. Bueno, hoy es un día de excepción, de lujo. Tenemos a quizá el mayor especialista del mundo, por lo menos eso lo digo yo, en temas tantos de Aragón, Calatayud, del norte de España y de toda España. Y queremos asociarnos justamente. La semana próxima es el Día Internacional de la Mujer, y el CIDICSEF quiere de esta manera adherirse al Día Internacional de la Mujer, presentando un libro que acaba de publicarse en España. Creo que es la primera presentación que hacemos. Se llama la mujer judía de Sefarad en la Edad Media, y nada menos tenemos que al disertante, al autor del libro, nos va a hablar justamente de todos ellos. Déjenme hacer un esbozo pequeñísimo del currículum, que son varias decenas de hojas del currículum de nuestro disertante de hoy. Es un honor, un orgullo que esté con nosotros. Gracias, Álvaro López Asensio. Una pequeña semblanza nada más. Él es profesor, teólogo, historiador, es licenciado en teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. También estudió en Israel temas de la historia judía, y en temas es un especialista en judeocristianismo y antropología bíblica. Realizó estudios de investigación en la Universidad de Zaragoza, vive en Zaragoza. Lleva más de 20 años investigando la historia de los judíos de Calatayud y Aragón, hasta la expulsión de 1492, y de alguna manera es la persona que le informa a los españoles su propia historia, que la historia que fue olvidada, la historia de los judíos, y en eso nosotros como judíos, como sefarditas, como latinoamericanos, estamos agradecidos por todo lo que hace Álvaro. Nosotros somos agradecidos por todo esto. Recibió numerosos reconocimientos, premios Baida Impacuda, homenaje, reconocimiento, placa de honor del año 2012 de la excelentísima Diputación de Zaragoza, premio especial de la Corona de Aragón 2016, reconocimiento a Israel Rose Castle, reconocimiento, etcétera, etcétera. Son tantos, pero por lo menos déjenme contar algunos de los libros que tiene publicados. La judería de Calatayud, sus casas, calles y barrios, oficios de los judíos de Calatayud,
genealogía judía de Calatayud y Sefarad, sabiduría judía de Calatayud y Sefarad, costumbres judías de Calatayud y Sefarad, judeos conversos a Inquisición en Calatayud, privilegios y gobernanza de los judíos de Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con... salteo mucho de sus libros para decir que está en publicación, Guía de la Judería de Zaragoza, que es, les recuerdo que Zaragoza fue la casa donde vivió nada menos Gabirol. Gabirol estudió ahí, vivió y mucho, su gran producción la produjo en Zaragoza. Y ahora está justamente con la mujer judía en Edad Media, que acaba de salir, recién está calentito el libro. Tuvo decenas de trabajos presentados en distintos congresos. En síntesis, no voy a seguir leyendo el currículum, pero creo que es tan impresionante que nosotros sentimos profundo agradecimiento. Señoras, señores, desde Zaragoza, nuestro querido Álvaro López Asensio nos cuenta sobre el libro de las mujeres judías en Sefarad en la Edad Media. Muchas gracias, lo recibimos con un aplauso para que sienta que nosotros tenemos un profundo agradecimiento. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Álvaro si puede activar su micrófono, así lo podemos escuchar. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Buenas noches, Europa, Israel. Agradezco a Mario Cohen su presentación y sus amables palabras, a Ilan también por acompañar y presentar esta conferencia, al CIDISEF y a todo su equipo directivo y sobre todo pues agradecer que me permitan presentar La mujer judía de Sefarad en la Edad Media. Muchísimas gracias por la presencia virtual de todos ustedes. Para mí es un placer compartir este espacio para dar a conocer la condición social de la mujer en la Edad Media. Es una síntesis de mi libro que ha salido recientemente y que está totalmente contrastado con muchísima información de datos documentales y archivísticos. Y espero que les guste. Sin más preámbulos, comenzamos la presentación. Bien. Mientras, Álvaro, vamos a hacer una aclaración a la gente para que sepa. Vamos a estar haciendo la misma metodología que utilizamos semanas atrás. Vamos a estar recibiendo preguntas a través del chat y en el medio de la presentación Álvaro va a ir dando pequeños espacios para que podamos ir haciendo las preguntas. Así que todas las dudas, cualquier comentario que tengan al respecto de lo que va diciendo Álvaro, lo recibimos vía chat y luego lo hacemos público. Así que ahora sí, querido Álvaro, todo tuyo. Muy bien. Bien, tienen en pantalla un poquito lo que vamos a tratar y voy a dar a conocer. Como pueden ver, fundamentalmente al principio voy a hablar del ciclo vital de la mujer, tanto desde su nacimiento como hasta la mayoría de edad, el matrimonio, la boda, la muerte, cuáles eran las costumbres y los ritos que participaban las mujeres y ellas eran protagonistas. También hablaremos un poquito de documentos sobre el levirato, el divorcio y luego aspectos pues un poquito de su educación, de una actividad poco conocida que era la curandería, las leyes de pureza y luego veremos también algún episodio de malos tratos que están documentados. También veremos la condición social de las conversas y al final pues un breve resumen de las ideas fuerza más importantes. Pasamos.
Bien, quiero comenzar con los dos relatos bíblicos que hacen referencia a la creación del hombre y sobre todo de la mujer. Tenemos en el libro del Génesis, de la Torá, Génesis 1, 26, 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y dominad la tierra. El segundo relato de la creación es en Génesis 2, 18, 24. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. De la costilla de él, de la costilla del Señor Dios, había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Pasamos? Bien, estos dos relatos lo que ponen de manifiesto es que una ausencia total de mandato divino, de mandato de Dios sobre que el hombre ejerza una autoridad sobre la mujer. A lo largo de la historia, tanto del pueblo de Israel como de la tradición cristiana o la tradición judeocristiana, pues la mujer, por diversas razones, por haber introducido el pecado en el mundo, en el relato de Adán y Eva, o simplemente por considerarse como algo impuro, pues ha sido relegada a un segundo plano y lógicamente este mandato de que el hombre no ejerza esa autoridad, sino que los dos están destinados a señorear la tierra y juntos lo femenino y lo masculino reflejan la idea de Dios, pues esta idea primigenia poco a poco se fue deteriorando precisamente por esta concepción de la mujer, ¿no? del el pecado y sobre todo de la impureza. La imagen de Dios no hay que verla como que nosotros somos igual que Dios, es decir, con una corporeidad igual que la de Dios, sino que el relato bíblico lo que nos viene a decir es que nosotros somos imagen en cuanto que podemos comunicarnos y dialogar con Dios, ¿no? Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones y el hombre está hecho a su imagen y semejanza en cuanto que puede comunicarse con él. Por eso somos imagen. No quiere decir que seamos de igual semblante, ¿no? Con la cabeza, el cuerpo, los miembros, sino que somos semejantes a él en cuanto que podemos comunicarnos con él. Se habla a nivel de teología del rostro materno de Dios y se dice que puede tener esos mismos sentimientos que una mujer, ¿no? La mujer que tiene hijos y esa maternidad hacia los hijos, ese cariño especial que tiene hacia los hijos, pues es semejante a los sentimientos de Dios, ¿no? A esa comunicación, a esa ternura que tiene la madre con sus hijos, ese amor tan grande que tiene la madre hacia sus hijos, pues es también un reflejo del amor de Dios, ¿no? Y nosotros estamos hechos en ese mismo nivel, a esa misma imagen, a la imagen de las emociones, de los sentimientos, de la comunicación y del diálogo. Pero ambos, hombre y mujer, en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso, viendo un poquito la historia, la mujer judía medieval necesita una doble redención. La redención precisamente del pecado y la redención de los derechos igualitarios, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Los derechos igualitarios. Y sobre todo, pues eso, redimir de esa concepción primigenia de pecado que desde entonces pues ha sido un poquito relegada a un segundo plano. Pasamos. Aquí tienen una fotografía de la Agadá de Sarajevo. Es una miniatura preciosa. Al fondo ven una sinagoga, un grupo de una familia judía saliendo precisamente de la sinagoga. Al fondo tienen el Ejal y el Aarón Torá, la Torá, y bueno, pues es para significar que hombres y mujeres en la Agadá salen
aunque están separados en el culto, sin embargo, a la salida forman una familia, ¿no? Que es de lo que se trata. La familia es la unidad, que es lo que Dios quiso en un principio, que hombre y mujer fueran iguales. Pasamos. Bien, ahora vamos a ver un poquito en el ciclo vital judío qué protagonismo tuvo la mujer, ¿no? Vemos en primer lugar cómo se celebraba en Sefarad el nacimiento de las niñas. Había una ceremonia a los 8 días, tanto para el varón como para la mujer, se celebraba el rito o la ceremonia de las fadas, de las hadas. El padre levantaba al niño y le imponía el nombre, y si era niña, hacía exactamente igual. Lo lavaban con agua y lo bendecía. Ese agua era un agua lustral, es decir, un agua especial. Se le introducía oro, joyas, plata y también avena, trigo, que eran símbolos de la riqueza. Y cuidadosamente se iba lavando al niño para purificarlo. Después de imponer tanto al niño como a la niña el nombre, pues pasaba de mano en mano de los familiares y amigos allí presentes, que también la bendecían con una veraja especial, ¿no? Y después se celebraba la fiesta familiar con comida y baile durante toda la noche. En el Shabbat se proclamaba el nombre de la niña, especialmente en la sinagoga, ¿no? Y el padre ese día era invitado a leer la Torá. Como curiosidad, decir que los matrimonios judíos de Sefarad en el siglo XIV y XV, según los estudios que yo he hecho de los archivos de protocolos notariales, tenían entre 3 y 4 hijos de media, ¿no? De media. Eso no quiere decir que algunas familias tuvieran más, pero la media era tener entre 3 y 4 hijos, hijas. La expectativa de vida era entre 38 y 43 años en el siglo XIV y XV. Por eso se casaban muy jóvenes, ¿no? Y tenían hijos pues muy jóvenes. Si la mayoría de edad para el varón era 13 años y para la mujer era de 12 años, pues cruzado esa edad, inmediatamente se casaban, porque también se morían muy jóvenes. Y entonces la descendencia era muy importante. Luego, también, como reflejo de los estudios documentales, las viudas solían tener una supervivencia con respecto al varón de 5 años. Y bueno, pues todos estos datos contribuían a que bueno, la mujer solía vivir más que el varón, pues precisamente por estar más trabajado el varón, por llevar una vida pues más ajetreada, y las viudas, pues las mujeres, lógicamente, como su actividad fundamental era el hogar y el cuidado de los hijos y la educación de los hijos, pues también esa tranquilidad de vida hacía que vivieran también más años. ¿Pasamos? Bien, ¿hasta ahora hay alguna pregunta? Tenemos una pregunta, Álvaro, relacionado justamente a lo que vos decías en el comienzo, cuando hablás de que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Una de las preguntas es si puede considerarse a Dios como un ser hermafrodita. No, para nada. Que se diga que tiene el rostro materno de Dios no quiere decir que sea un hermafrodita o una mujer, no. Sino que el rostro materno de Dios es los mismos sentimientos, se parece más a los sentimientos de una madre hacia sus hijos, de la maternidad, que de un padre, ¿no? Esa sensibilidad que tiene la madre hacia los hijos y hacia la educación de los hijos, pues ese amor, ese cariño, esa ternura, es un fiel reflejo de los sentimientos de Dios, ¿no? Es una metáfora preciosa, ¿no? Pero Dios, lógicamente, pues según la Biblia, pues es varón, no es hermafrodita, pero sus sentimientos, los sentimientos de Dios, se asemejan más a los de una madre que a los de un padre.
Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Los que vayan teniendo preguntas, recuerden, las pueden Bien. ir enviando por el chat. Aquí tenemos otra imagen de la Agadá, esta vez de Barcelona, y tenemos precisamente a una parturienta judía, ¿no? Y bueno, pues acaba de dar a luz, van el marido, la felicita y también los hijos que ya han nacido, pues también están todos juntos celebrando ese feliz acontecimiento. Pasamos. La mayoría de edad, la Bat Mitzvah. El primer sábado después de cumplir los 12 años, en Sefarat era costumbre que el rabino la nombrara en la sinagoga y la felicitaba. Iba toda la familia. Iba la madre, el padre pues estaba en la sala de oración y ella pues desde el matroneo pues se asomaba, la felicitaban, la aplaudían y entonces luego pues después del culto pues se celebraba en la intimidad del hogar con una gran fiesta, ¿no? Tenemos un documento que un poquito hace alusión a esta mayoría de edad. Es un documento fechado en 1455 y en la ciudad de Daroca, que pertenece a la provincia de Zaragoza, en España. Las sentencias amigables eran un recurso que tanto en la sociedad cristiana como en la halajá judía se contemplaban en la Edad Media en Sefarad. Consistía en que para evitar juicios, las dos partes enfrentadas y en conflicto elegían a uno o varias personas para que sentenciaran amigablemente pues, y solucionaran ese conflicto. Este es el caso de esta familia, de la familia El Huerto de Daroca, que bueno, pues sentenciaron que una familia debía dar a Mose El Huerto una casa. Pero claro, en esa casa vivía una menor que se llamaba Cina. Y el árbitro condicionó la entrega de la casa hasta que cumpliera los 12 años. Tenemos, por ejemplo, el texto debajo, ítem, es decir, así sea, pronunció, sentenció y mandó que por el poder a mí dado, por las dichas partes, que a la dicha Cina, apres antes que sea mayor de edad de 12 años, dirá que no les face, lex face. ¿Qué quiere decir? Que no le darán la casa y que en el momento en que ella cumpla esa mayoría de edad, pues la familia y ella tendrán que salir. Esto pone de manifiesto la protección que tenía la mujer, pero sobre todo las menores de edad. Y lógicamente, para garantizar que viviera en un hogar estable, pues se tenía en cuenta, lógicamente, que la niña tuviera que vivir en esa casa hasta su mayoría de edad, que es precisamente el momento en que ella podía casarse, ¿no? Y inclusive vivir en matrimonio con su nueva pareja. Pasamos. El matrimonio. Los padres y los hermanos en Sefarat eran los que buscaban a la novia el mejor partido, el mejor novio, la mejor persona para que no le faltase de nada en su nueva vida conyugal, ¿no? Las muchachas podían opinar, pero siempre la opinión del padre y de los hermanos prevalecía. Este fue el caso de una judía de la ciudad de Jaca, que está al norte de España, en los Pirineos, en la provincia de Huesca, ¿no? Los dirigentes de la aljama judía, de la judería, consultaron a Rabí Isaac Sesé Perfet, que era un sabio rabino, una duda que tenían para que él emitiera un responsa, es decir, su opinión al respecto desde el punto de vista de la halajá o ley judía, ¿no? Y concretamente el caso de una mujer que hizo voto o promesa de no contraer matrimonio con el hombre que buscaran de contraer matrimonio con el hombre que buscaran su hermano o su padre. Ahí no es correcto, es el voto o promesa de contraer matrimonio con el hombre que buscaran su hermano y su padre.
Al poco tiempo, lógicamente, le buscaron un pretendiente, ¿no? Pero la novia dijo públicamente cuando se lo presentaron que sí, que le placía, que le gustaba, pero luego en privado en casa reconoció con ciertos reparos que no le gustaba, y entonces surgió la duda si ese voto que ella manifestó de que se sometería a la decisión del padre o de la madre era correcto o no era correcto. Desconocemos lo que contestó, lo que sugirió, lo que aconsejó Rabbi Sese Perfet, pero sí que tenemos documentado la consulta que le hizo, ¿no? Esta consulta pone de manifiesto precisamente esa autoridad del padre y de los hermanos en buscar un buen pretendiente, y que lógicamente las mujeres, aunque podían opinar, siempre se sometían a su veredicto o a sus consejos. ¿Pasamos? Los desposorios o el kiddushim. Una vez que la boda, una vez que los padres buscaban la mejor novia y el padre de la novia el mejor novio, se reunían en la casa del novio para redactar la ketubá. Allí la firmaban lógicamente testigos y también un rabino, el rabino de la judería o uno de los rabinos de la judería, ¿no? Después, allí se detallaba la dote que la novia daba al novio y se fijaban las obligaciones del esposo, es decir, el sustento y cómo administrar la dote, ¿no? Sobre todo, el sustento y administrar la dote en caso de divorcio, que lo veremos más adelante, ¿no? Al cabo de un tiempo, ya era, bueno, en los desposorios ya eran novios oficiales, ya podían entrar en casa, podían verse, pero no convivir juntos. Esto, pasado aproximadamente un año, se celebraba la boda, el nisuim. El enlace volvía a ser en casa del novio. No vamos a entrar cómo se celebraba, que era muy parecido a hoy, ¿no? La jupá, las 7 vueltas, el romper el vaso de cristal, era similar, ¿no? Pero lo que sí hay que poner de manifiesto es que era en casa del novio y que luego había una gran fiesta con banquete, música, y sí que aparecen documentos que podía hacerse por poderes, es decir, cuando dos judíos, las familias amañaban ese noviazgo y eran familias que vivían a larga distancia, pues los padres de la novia enviaban un emisario para que en casa del novio se pudieran casar por poderes notariales. Después de la fiesta, una vez efectuada la boda, tanto presencialmente como por poderes, la culminación... ¿Se oye un ruido? Ahora, sí. La culminación de la boda era la fiesta, y sobre todo los directos acompañaban a los novios a la alcoba para la consumación del matrimonio. El momento más importante de la boda, aparte de la ceremonia del enlace, era que el novio enseñara el paño de la sangre de la virginidad. Eso implicaba que, lógicamente, la novia había sido bien educada según la tradición judía, y para el novio era un orgullo pues el haber tomado a esa mujer virgen, ¿no? Y bueno, pues este era el momento en que las familias se felicitaban unas a otras porque la boda había sido un éxito, ¿no? No solo por el enlace, por la fiesta, sino por el momento más importante, que era el momento de la desfloración o el momento de la virginidad. ¿Pasamos? Problemas legales de las viudas. Ya están casados, pero a veces pues, el marido moría sin hacer testamento. Luego veremos el levirato, ¿no? Algún ejemplo de levirato. Pero en este caso concreto moría sin haber hecho testamento. Entonces surgía un problema legal para la viuda, sobre todo desde el punto de vista de la halajá judía.
La documentación es muy rica en dar datos sobre esta situación. Las viudas no podían heredar sin ese testamento, no podían heredar. Solo podían recibir la dote que habían fijado y se había firmado en la ketubá en los kiddushin. Y si moría la madre, antes que el esposo, pues las hijas se repartían la dote matrimonial. No heredaban las hijas, pero sí se repartían la dote de la madre. Esta era un poco la situación, ¿no? Pasamos. Eso es. Aquí tenemos es de la Agadá de Sarajevo. Tenemos a una familia celebrando la Pascua. Están los pequeños y el padre y la madre. Es un banquete, ¿no?, familiar. Pasamos. El levirato. Según la documentación que hemos manejado, había 4 supuestos. Cuando, lógicamente, moría el marido sin dar descendencia, el cuñado, primer supuesto, el cuñado se casaba con la cuñada viuda. Segundo supuesto, el cuñado le daba solo descendencia porque el cuñado estaba casado y no podía volverse a casar, sino que tenía la obligación de darle descendencia. Tercero, la viuda solicitaba el repudio del cuñado casado, que también podía ser concedido, ¿no? Estás casado, pues lógicamente yo no quiero que me des descendencia. Y si el cuñado le concedía ese repudio, ese derecho de levirato, pues lógicamente la viuda quedaba libre para volverse a casar. Y cuarto supuesto, la renuncia del cuñado judío o converso. Es decir, que en vez de solicitarla a la viuda ese repudio, era el mismo cuñado, al estar casado, quien renunciaba a su derecho de levirato. Y lo mismo sucedía con los conversos. Es decir, hay documentación de judíos que al bautizarse seguían teniendo, según la halajá judía, el derecho de dar descendencia a su cuñada judía. Y en ese caso concreto, por ser de diferente religión, aunque había afinidad en las ceremonias, liturgias y había familiaridad, pues lógicamente le concedía el repudio. Ese repudio consistía en la ceremonia del zapato, que era pues quitarle un zapato y la mujer le escupía en la cara al no querer dar descendencia, ¿no? Si el repudio era de mutuo acuerdo, no había ceremonia del zapato, pero si el cuñado se negaba, pues lógicamente, y la cuñada quería esa descendencia, pues lógicamente esa ceremonia se realizaba, le escupía en la cara por ser, pues no cumplir con la tradición de la halajá judía, ¿no?, la tradición antiquísima del levirato. Un ejemplo lo encontramos en un judío de Jaca. Como he dicho antes, está al norte de España, en los Pirineos, muy cerquita de Francia. Allí el rabino de esta judería, Rabí Samuel ben Almosnino, preguntó a otro sabio rabino el caso de un judío que tuvo 3 hijos. Antes de fallecer les dejó sus bienes en herencia. El primogénito se casó, pero falleció al poco tiempo sin tener descendencia. Por lo que el cuñado, el segundo hijo, el segundo de los 3, cumplió con el voto de levirato y se casó con ella, pero por desgracia también murió al poco tiempo sin darle descendencia. No sabemos si el tercero cumplió con la ley del levirato, pero la consulta que el rabino de Jaca hizo a este otro sabio rabino fue si la viuda podía reclamar la parte de la herencia de su primer marido y el tercio de la herencia del segundo. Si la consulta es de reclamar la herencia, se supone que el tercer hijo, el tercer hermano, que todavía vivía, le dio el repudio. Es decir, no quiso casarse con ella, por lo que ella sí que solicitó la herencia para poder vivir o incluso dar la dote para un nuevo matrimonio. Pasamos. El divorcio.
En Sefarad también tenemos documentación de divorcio, ¿no? La mujer podía pedir el divorcio por impotencia del marido, por malos tratos recibidos y por no administrar bien la dote firmada en la Ketubá. Lo tenemos en Ketubot 7:25. Pero hay varios supuestos, ¿no? En el caso de ser concedida el divorcio, una mujer lo solicita por esos 3 supuestos, los rabinos forzaban al marido a hacer el acta de repudio, el get. Sin el acta de repudio, la mujer no podía volverse a casar. Tenía que ser firmada y tenía que cumplir una serie de requisitos, es decir, poner la fecha y identificar bien a los cónyuges, el lugar donde se realizaba y, por supuesto, la firma de los testigos. He encontrado documentos en los cuales, si uno de estos requisitos no estaba claro, pues los rabinos, el tribunal rabínico, desestimaba la disolución matrimonial. En estos casos, en varios casos, el marido aprovechaba la decisión de que la mujer solicitase el divorcio para no pagarle la dote de la Ketubá. ¿Pasamos? Eso es. Y entonces, en ese caso, la ley judía le obligaba también a la mujer a esperar 3 meses antes de desposarse con otro hombre. ¿Para qué? Pues para comprobar que no estaba embarazada. En el caso, por ejemplo, de las viudas pasaba exactamente igual. Cuando el marido moría, la viuda tenía que esperar un mínimo de 3 meses para saber si antes de morir el marido había quedado embarazada. Si en el divorcio también ocurría lo mismo, es decir, que tras el acta de repudio, la mujer tenía que esperar 3 meses antes de desposarse otra vez con otro hombre para comprobar si durante ese tiempo pues había podido quedar embarazada. Si no era así, quedaba absolutamente libre y podía volverse a casar. También tenemos, por ejemplo, tras la conversión del marido, ¿no? En el supuesto de que el marido se bautizara. ¿Qué pasaba entonces? La documentación manejada de los archivos es muy clara, ¿no? Quedarse con la dote matrimonial y casarse con otro judío. El marido, lógicamente, ya no vivía en el seno conyugal, no vivía en el hogar, se había convertido, pasaba a vivir a la ciudad cristiana, ¿no? al urbanismo cristiano. Y, lógicamente, pues, ¿qué hacía la mujer judía? Pues se quedaba sola. En ese caso podía exigir la dote y casarse con otro judío, convertirse al cristianismo para vivir con su marido converso o convertirse e iniciar una nueva vida con otro cónyuge cristiano. En estos 3 supuestos hemos encontrado documentación, ¿no? Es decir, convertirse e ir con su marido, convertirse al cristianismo y casarse con otro cristiano, o quedarse en el judaísmo, casarse con un judío, pero eso sí, pidiendo la dote matrimonial a su anterior marido, que lógicamente se ha bautizado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos una pregunta que me pareció súper interesante y que seguramente nos va a desviar a otra región además de Sefarad, que justamente dice lo siguiente, dice, en los documentos de la Guenizá del Cairo dicen que había mujeres empresarias. ¿Las hubo también en Sefarad? No, no las hubo en Sefarad, no. La mujer estaba, lo veremos luego, lo veremos en otra imagen, la mujer estaba sometida a la autoridad del padre cuando era soltera, a la autoridad del marido cuando se casaba, y solo cuando quedaba viuda sí que ella tenía autonomía para poder decidir sobre su vida y sobre la economía y el patrimonio familiar. Entonces, en ese caso sí que ellas podían ser empresarias. De hecho, como no estaban muy puestas al día sobre la halajá y el derecho judío y también el derecho cristiano,
lo que hacían era nombrar procuradores. Procuradores es familiares, hijos, hermanos, familia directa, que por poderes notariales le representaba en todo tipo de negocios, ¿no? Y ella, lógicamente, se sometía a las decisiones y a la que ellos hacían, ¿no? Y los negocios familiares, si esa familia, el marido, tenía un taller, por ejemplo, textil o un taller de zapatos o era sastre, pues lógicamente ella podía llevar el negocio, lo podía llevar a través de estos procuradores o incluso ella misma, ¿no? Y sí que vemos a las viudas pues hacer contratos, compraventas, es decir, tomar protagonismo, porque como no estaban sometidas a ninguna autoridad del varón, ni del padre, ni del marido, pues lógicamente sí que podían. Pero cuando estaban casadas no, a no ser que el marido se marchara lejos a hacer negocios, es decir, uno tiene un taller de zapatos, fabrica un cierto número de stock y con ese stock se va a Castilla o lejos para poder venderlo, ¿no? Durante su estancia pueden transcurrir 2 o 3 meses. Entonces sí que le dejaba un poder para que cualquier eventualidad, cualquier impedimento, cualquier problema que hubiera en el negocio, pues ella pudiera tomar las decisiones oportunas. En ese caso sí, pero era momentáneo y movido por las circunstancias. ¿Alguna pregunta más? No por ahora. Volvemos a invitar al público a estar un poco más tímidos. La otra vez me llegaban 5 o 6 preguntas por tema, voy a estar un poquitito más tímidos. Así que recuerden, los que tengan ganas nos pueden seguir escribiendo por el chat, que lo vamos a aprovechar a Álvaro, que de esto sabe y sabe mucho. Así que vamos a seguir, Álvaro, y por ahí de repente nos van a llegar una lluvia de preguntas. Venga, pues, pasamos de imagen. Eso, la mujer ante la muerte. Bueno, pues vemos que la mujer prepara el velatorio, que aquí en Sefarad se llamaba el planto, en casa, ¿no? Aparte de preparar al cadáver en la casa donde bañan los muertos, casa do bañan los muertos, donde se preparaba el cadáver, se lavaba, se amortajaba, pues luego era conducido a casa y allí pues hacían el típico velatorio. Pero en torno a la muerte, a este velatorio, pues había una serie de costumbres y que las mujeres pues eran las protagonistas, ¿no? Derramaban el agua de los cántaros y de las tinajas de casa, porque se creía que el ángel exterminador acudía a la casa del difunto y tras ejecutar con su espada la muerte de esa persona, de ese difunto o difunta, limpiaba la espada en las tinajas, en los cántaros, en lugares donde había agua. Entonces, lógicamente se creía que ese agua pues, era impura por haber lavado el ángel exterminador esa espada mortífera y entonces la derramaban por la calle o en las bodegas, en cualquier lugar, ¿no? También ventilaban la casa del difunto para que el alma pues se marchara. Abrían las ventanas durante varias horas y luego las volvían a cerrar. También tapaban o volvían hacia la pared todos los espejos porque creían que el alma del difunto se quedaba atrapada allí y durante la estancia en la casa, el tiempo que estuviese en la casa hasta que el cortejo fúnebre iba al cementerio y era, pues sí, era inhumado, ¿no? Volvían los espejos para que ese reflejo del difunto no quedase allí y luego su espíritu o su alma vagase por la casa. Tiraban también los zapatos y el sombrero del fallecido porque, según la creencia que se tenía, podían atraer de nuevo el alma del difunto o de la difunta. Podía volver a casa y, lógicamente, lo que querían era que fuera al paraíso, lógicamente, que no se quedase allí atrapada. Las mujeres también encendían luces en la habitación del fallecido durante 9 días, en la habitación donde había fallecido. Y porque se creía que si no lo hacían, podía volver cada noche a la casa. Y eso era un mal presagio, ¿no?
Y luego las mujeres, tras la muerte de un ser querido, pues daban óleo, es decir, aceite, a la sinagoga para que las lámparas de la sinagoga iluminaran el alma del difunto hacia el paraíso. Pasamos. También aparecen documentadas curanderas. Aunque la Torá y la Tanaj prohíben este tipo de prácticas, sin embargo, en Sefarad sí que era costumbre que tanto musulmanas como judías practicasen la curantería, es decir, eliminar el mal de ojo, proteger de la mala suerte, sanar a personas y animales con oraciones religiosas y métodos naturales a base de alimentos que solo sabían ellas, preparar unos alimentos especiales, cataplasmas, que eran a base de tierras, de plantas puestas en un trapo, se calentaban, se cocían, en el trapo se ponía en la zona doliente, eran siempre remedios exteriores, no para tomar, sino exteriores, por ejemplo, pues dolores de espalda, eczemas, sarpullidos por la piel, muchas de las dolencias, ese calor y ese cocimiento de varios productos de tierras y plantas, pues penetraba en el cuerpo y tenían el poder de la sanación, ¿no? Y luego las típicas sangrías también las utilizaban, que eran sanguijuelas que sacaban la sangre, debilitaban y se creía que en la sangre residían muchas de las enfermedades, y entonces lo que hacían pues era, si se sacaba esa sangre mala, el enfermo curaba, ¿no? Se llevaba lo malo, la enfermedad. Bueno, pues todos estos remedios aparecen documentados por judías, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Aparecen documentadas que utilizaban las gotillas con fines adivinatorios y la curación también de enfermedades. ¿Qué son las gotillas? Pues consistía en echar en un recipiente de agua unas gotas de aceite con unas oraciones en judaico, es decir, en hebreo, especiales, ¿no? Y luego con ese agua, con unas gotas de aceite, eran lavados los enfermos y bueno, pues ese ungüento tenía el poder de curar, ¿no? Curar, pero sobre todo era también por el beneficio de las oraciones. Otro remedio que aparece documentado que utilizan las curanderas judías contra el mal de ojo, es decir, contra la mala suerte, una persona podía echar un hechizo, un maleficio hacia otra, desearle la muerte o desearle enfermedades o el mal de ojo, consistía en untar con aceite a la persona afectada o enferma, y al mismo tiempo que frotaba todo el cuerpo o una parte del cuerpo con ese aceite bendecido por el rabino generalmente, pues sanaba, ¿no? Y cuando frotaba también decían pues ciertas oraciones judaicas. Estos remedios aparecen mucho en los procesos de Inquisición, sobre todo cuando conversas son acusadas de judaizar y de practicar ritos y ceremonias judaicas, pues sale lógicamente que ellas practicaban estas hechicerías, vamos a llamar estas magias, según la costumbre judía y según acostumbraban a hacer las curanderas judías. Y es muy ilustrativo ver en estos interrogatorios cómo salen a relucir estas costumbres del día a día, ¿no? Y sobre todo pues de este poder o de esta facilidad que tenían estas mujeres para curar, ¿no? Y también pronunciaban una bendición para que Dios sanase. Se dirigían a Dios con oraciones pidiéndole la sanación de ciertas personas. Bueno, pues estos procedimientos y otros muchos que aparecen en el libro, pues ilustran muy bien cómo era esta medicina natural, ¿no? Que en la sociedad cristiana se veía como brujería, y que también algunas curanderas cristianas pues fueron acusadas por la Inquisición de brujas, ¿no? Aquí, como la Inquisición no podía
acusar a ningún judío o judía porque no tenía competencia, la Inquisición solo tenía competencia en cristianos o bautizados, no en judíos, pues lógicamente las curanderas eran las que practicaban esto y muchas personas cristianas, tanto hombres como mujeres, acudían tanto a los médicos como a las curanderas judías para que les sanasen. ¿Pasamos? Voy a interrumpir un segundito, Álvaro, que me llegó una Sí. pregunta muy interesante que dice lo siguiente: si el curanderismo era una actividad pública o si se hacía en secreto. Era pública, sí. Precisamente porque la Inquisición no les acusaba a ellas, ya lo he dicho, no tenía competencia para juzgar a judíos, porque lógicamente no eran cristianos. La Inquisición solo tenía competencia para los cristianos, ¿no? Si eran malos cristianos, si judaizaban, si no iban a misa, si practicaban ritos y ceremonias judaicas, que era un poco lo que aparece en los procesos de Inquisición, ¿no? Malos cristianos por ser judíos o por llevar una vida de judíos. Pero a los judíos no les podía de ninguna de las maneras ni detener, ni juzgar, ni sentenciar, ¿vale? Entonces ellas tenían manos libres para, lógicamente, hacer este tipo de sanaciones naturales, ¿no? Que hoy diríamos medicina naturista, ¿no? Sí que conjugaban mucho la magia, las oraciones, siempre está ahí presente pues la bendición especial de Dios, pero todas estas prácticas pues sí que aparecen, incluso la adivinación. Sí, en la Torá lo prohíbe expresamente, pero bueno, pues ellas lo practicaron, tuvieron ahí, no tuvieron el rechazo de los propios rabinos, sino que con el visto bueno de los rabinos practicaban este tipo de medicina natural. ¿Alguna cosita más? No, podemos seguir sin problema. Muy bien. La condición social de la mujer. Como ya he dicho anteriormente, la mujer de Sefaraz era considerada diferente al varón. Diferente. ¿Por qué? Como he dicho al principio, por el pecado de Adán y Eva y por estar impura en la menstruación y en el parto, ¿no? Por esto, pues lógicamente se consideró diferente al varón. De tal manera que, ¿cómo se plasmaba esto? Pues la soltera estaba sometida a la autoridad del padre. El padre decidía hasta en su matrimonio, como hemos visto, ¿no? Y ella, pues, bueno, podía opinar, pero lógicamente estaba sometida a la autoridad y a la decisión del padre, y en su caso de los hermanos. Cuando se casaba, sometida a la autoridad del marido. Ya hemos visto que si se marchaba le podía dar poderes para que administrase los bienes del hogar, pero siempre la decisión de todo era del marido y era quien administraba la dote, la administraba bien, que la devolvía en caso de que se convirtiera al cristianismo el marido o en caso de que falleciera, ¿no? Sin hacer testamento, porque si hacía testamento dejándole a ella como heredera, pues lógicamente no había más que hablar, pero si no dio tiempo o por descuido no lo hizo, pues lógicamente esa casada recibía solo la dote. Entonces estaba sometida al marido. Y como he dicho, las viudas eran las que tenían manos libres, ¿no? Esa autonomía para administrar y decidir sobre el patrimonio familiar, ¿no? La mujer no tuvo mucho protagonismo social y familiar a la vista de lo que se ve en la documentación. Es que tenía poco margen de maniobra. Y aunque su opinión era tenida en cuenta, pues la decisión siempre era del varón. Por eso, la conclusión que se saca al ver toda la actividad que se desarrolla en procesos de inquisición y en los archivos es que era, lógicamente, pues diferente al varón. ¿Pasamos? Tenemos aquí una escena de la Agadá de Sarajevo en que vemos a un grupo de mujeres de fiesta, ¿no? Un varón tocando una pandereta y ellas pues bailando. ¿En qué contexto? Pues posiblemente en alguna boda o en alguna fiesta judía y vemos ahí pues una danza, ¿no? Una danza de fiesta. ¿Pasamos? La educación de la mujer. La mujer no podía ir a la escuela en Sefarat, no podía.
¿Por qué no podía? Pues porque solo estaba reservada para los varones, ¿no? Por lo tanto, ellas no sabían leer, no sabían escribir y sí que aprendían de memoria las leyes de pureza, lo contenido en la Torá y en las prescripciones rabínicas, en todo lo concerniente a la mujer, y también las oraciones. Esas oraciones que luego transmitirán a sus hijos y que les harán aprender de memoria, ¿no? Como educadora, como veremos a continuación. Pero ella, pues, no podía ir a la escuela, ¿no? Siguiendo el modelo descrito en el libro de los Proverbios, Proverbios 31, 10, 15, desde niña era preparada por las madres y por los rabinos para ser una perfecta y buena esposa. ¿Y qué debía hacer? Pues saber hilar, tejer, coser, cocinar y conocer, lógicamente, todo lo propio de ella, ¿no? Pues las leyes de pureza concernientes a la menstruación, a las relaciones sexuales, el parto, los baños rituales en el mikvé, la luz de las velas del sábado, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Cuál era su función en el hogar? Y para eso, pues eran las madres quienes les enseñaban estas leyes de pureza, acompañadas también y reforzadas por los rabinos. Y muy importante también esas oraciones que ellas aprendían de memoria porque lógicamente no sabían leer y escribir. Al no saber leer y escribir, lógicamente tampoco estaban obligadas a ir a la sinagoga. Aparecían allí pues en la bar mitzvah, como hemos visto en los nacimientos, en la noche de las hadas, el sábado siguiente, pues lógicamente se pronunciaba el nombre del varón o de los bebés, ¿no? Del niño y de la niña, y acudían las madres pues un poquito para la ceremonia, ¿no? La tarea educadora de los hijos competía más a la madre que al padre con estas premisas, ¿no? Era educada para educar bien a los hijos, como vamos a ver a continuación. Pasamos. Eso es. La mujer como educadora, ¿no? Las madres eran el principal vehículo de transmisión de los valores religiosos y culturales. Lo vemos en los proverbios. En Proverbios 1:8 se aconseja: escucha, hijo mío, las amonestaciones de tu padre y no desdeñes las enseñanzas de tu madre. Entonces, ¿cuál era su papel? Inculcar los valores morales y éticos de la tradición judía. Eran la correa de transmisión de esas tradiciones y de esos valores éticos y morales a los hijos. Fomentar la observancia de los preceptos de la Torá. Les enseñaban los preceptos, porque sí que se les habían enseñado a las madres y los rabinos. Transmitir el conocimiento del Talmud y las normas rabínicas más importantes. Eran las ideas fuerza, para que tanto el varón, los niños varones como las mujeres las tuvieran en cuenta y crear pues ese judaísmo, ¿no? Esa afinidad al judaísmo, ¿no? Para ser buenos judíos. Crear un poderoso sentimiento de identidad judía, que es ella tiene esa enorme responsabilidad, y aparte de eso, pues enseñaban la modestia, las buenas maneras, la piedad y la caridad, tanto a su marido como a sus hijos. Pasamos. Te voy a interrumpir un segundito, Álvaro, porque si no las preguntas me van a quedar desfasadas. Se van acumulando. Aprovechando que tenemos los últimos 15 minutitos con vos allí desde España, te voy a hacer 2 o 3 preguntas relacionadas a un tema y después me quedó otra pregunta de otro tema anterior, pero vamos primero con esto. Una de las preguntas es: ¿qué obligaciones tenían los hijos varones con su madre viuda? Esa por un lado. La segunda pregunta es si podía una mujer recibir educación de los padres en su casa. Y la tercera pregunta es si sabe por qué se olvidó esta costumbre judía positiva a las mujeres. Vamos por partes. ¿Me puedes repetir la primera y vamos una por una? La primera es: ¿qué obligación tenían los hijos varones con su madre viuda? Sí, pues la tenía todo, ¿no? Ellas habían sido las educadoras
las transmisoras pues de la tradición rabínica, ¿no? De la identidad judía, y lógicamente lo que hacían era cuidarlas. Si eran menores, era ella la que les alimentaba y administraba el hogar. En el momento en que se casaban y tenían un hogar, los hijos procuraban que a sus madres no les faltase de nada, ¿no? Unas veces las llevaban a su casa a vivir con ellos, ¿no? Y otras veces pues estaban al tanto de sus necesidades y de sus enfermedades. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si podía una mujer recibir educación de los padres en su propia casa. Es que lo recibía en su propia casa, ¿eh? Los recibía, y también en las sinagogas, ¿eh? Los rabinos, si era una judería grande, había un rabino especializado en instruir, no en darle las ciencias del saber y en leer y en escribir, que eso era competencia del varón precisamente para hacer la bar mitzvah, para leer, ¿no? La Torá, y luego pues lógicamente no solo en las escuelas primarias, que era de obligada asistencia, sino ya más adelante en las yeshivás o madrasas que se llamaban aquí en Sefarad, ¿no? En las academias rabínicas. Ellas eran educadas en casa y también en la sinagoga por un rabino que les daba los conocimientos necesarios de las leyes de pureza y lo que decía pues, la Tanakh sobre su papel, ¿no? Como educadora, como educadora. Pero eran la madre fundamental, más que el padre, era la madre la que le transmitía todos esos conocimientos que tenía, ¿de acuerdo? Y que a su vez su abuela, la madre de la madre, se lo había transmitido y así de generación en generación. Por lo tanto, tenían una gran importancia no solo para la transmisión de la mujer, de las leyes de pureza y todos estos contenidos, sino también para crear en el niño, en el varón judío, esa identidad, ese amor y esa identidad hacia el mundo judío, ¿no? Y sobre todo a las ceremonias, rituales y ritos judíos, ¿no? Y oraciones judías, que las primeras oraciones las aprendían, lógicamente, de la madre. La siguiente pregunta. Bien, y la siguiente pregunta van a ser dos preguntas en una. La primera es si sabes por qué se olvidó esta costumbre judía positiva a las mujeres, y viene relacionada, imagino yo, con la pregunta de por qué se olvidó la costumbre judía de hacer el bat mitzvah. Pues no lo sé, porque cuando salieron de aquí en 1492 era lo que se vivía y era la costumbre y lo que aparece más o menos documentado, ¿no? Luego en los lugares de destino, pues serían los rabinos quien decidirían cómo hacer pues este tipo de ceremonias y de culto, ¿no? Pero la verdad es que aquí el papel de la mujer, aunque estaba de cierta manera relegada al varón, pues sí que tenía una enorme responsabilidad de educar y de transmitir esos valores, ¿no? Y esa educación. El papel de educadora es muy importante. Y según tengo entendido, no en todos los sitios se ha dejado de lado este papel, porque la mujer judía hoy en muchos lugares sigue transmitiendo esa fe, ¿no? En Dios y sobre todo en el mundo judío. Y es una realidad. Perfecto, bueno, habiendo aclarado las dudas, Álvaro, seguimos el tramo final, que nos quedan unos 10 minutitos más juntos, así que ya tenés la próxima. Venga, pues vamos allá. Aquí vemos una imagen de la Agadá de Barcelona donde se ve el papel de la mujer, ¿no? El varón pues está descansando y las mujeres limpiando la casa, que era pues un poco la finalidad y la función que ellas tenían, ¿no? Ser unas perfectas amas de casa. La mujer y las leyes de pureza, bueno, pues según el Levítico, pues es impura 40 días después del parto, durante la regla menstrual. El varón no podía tocarla y mantener relaciones sexuales. Tenemos un ejemplo, un judío de Huesca, Rabí
Yitzhak al-Tanasi preguntó a Rabí Sese Perfet, que era un sabio de la época, estamos ya en el siglo XV, acerca de una duda sobre la pureza, y le preguntaba si quien yacía con una mujer estando impura debía ser castigado con pena de muerte y quien la tocara con un dedo merecía azotes. Eso le preguntaba este rabino de Huesca a Rabí Sese Perfet. Es muy duro, ¿eh? Es decir, tocar a una mujer impura si tenía pena de muerte o merecía azotes. Para que aquí se visualiza muy bien hasta qué punto la impureza de la mujer podía transmitir al varón esa misma impureza y qué castigo, ¿no? Cómo se respetaban los tiempos y sobre todo esta costumbre. Desconocemos la respuesta del rabino, la desconocemos, pero sí que ha quedado para la historia, en la documentación, esta pregunta que es muy ilustrativa sobre este tema, ¿no? Y luego, pues la mujer, pues todo el ritual, ¿no? Del mikvé para el baño ritual, bajar los 7 peldaños, sumergirse 3 veces como señal de purificación para poder mantener relaciones sexuales y poder llevar pues una vida con normalidad en el hogar, ¿no? Pasamos. La vida pública de la mujer, tanto en Aragón como en Castilla, en las dos coronas, en el siglo XV, influenciadas por la Iglesia, las cortes, es decir, los reyes y los dirigentes cristianos tomaron decisiones contra pues, los judíos, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenían que llevar un distintivo diferenciador precisamente para mantener distancias y era una medida segregacionista, ¿no? En Aragón consistía la mujer en llevar una rota que era un círculo mitad rojo y mitad amarillo y se llamaba rota. El varón lo tenía que llevar en el pecho y la mujer lo llevaba en la frente. Es decir, llevaba una especie de pañuelo, ¿no? Que cubría la cabeza y se tenía que poner la frente para que fuera visible. Todo cristiano que veía esta señal, lógicamente le ponía el sobreaviso. Cuidado, es judío, por lo tanto no debo tener mucho trato con él, suficiente como para comprar, vender, pero nada de familiaridades, ¿no? Con lo cual, pues era como muy segregacionista por el vestido, ¿no? Cada uno en su lugar. Prohibieron también las cortes de Aragón y de Castilla que las doncellas, las muchachas judías, sirvieran en casas de cristianos y también viceversa, que cristianas sirvieran en casa de cristianos. Y las cortes aprobaron que las judías no podían vestir con telas caras, sino indumentarias sencillas. Tampoco llevar abalorios de oro, plata, piedras, para que las mujeres cristianas no sintieran envidia pues, de su forma de vestir o el lujo, y por lo tanto no se sintieran minusvaloradas con respecto a la mujer judía, ¿no? Porque el nivel de vida de los judíos era superior al de los cristianos. Es decir, tenían más poder adquisitivo y por lo tanto eso se reflejaba en el vestido, ¿no? En el vestir. Y prohibieron que cuando salieran de la judería pues fueran de una manera sencilla para no llamar la atención y que las mujeres cristianas no sintieran envidia de las judías. Pasamos. Aquí tenemos un banquete de Pascua según la Agadá de Sarajevo. Es la Pascua judía. Pasamos. Los malos tratos y delitos de género. Vamos ya terminando. Las heridas y golpes, según el derecho judío que aparece en la documentación, las heridas y golpes infligidos por un marido hacia su mujer, por ejemplo, pues no tenían penas de cárcel, ¿vale? Y se consideraban que, bueno, pues que el varón tenía ese derecho con la finalidad de corregir a la mujer, pues a lo mejor su mala costumbre, ¿no? Si le contestaba, como estaba sometida y le contestaba,
pues o tomaba decisiones o se salía un poquito de la costumbre, pues lógicamente el varón tenía el derecho de pegarle sin ningún tipo de represalias, ¿no? Hay muchos ejemplos. He elegido este, que es fechado en 1445, un judío de Calatayud llamado Esmael Ben Abed fue detenido y encarcelado por pegar a su mujer Al-Jofar. Cuando ya estaba en la cárcel, su hermano, Judá Ben Abed, fue a hablar a casa de su hermano, a hablar con la cuñada Al-Jofar para ver qué había pasado y si se podía arreglar la cosa, ¿no? Le pidió que le mostrase las heridas, es decir, has denunciado a mi hermano porque te ha pegado, pues enséñame las heridas y como yo soy cirujano, pues si son graves yo te las curaré. Pero ella contestó que solo le había dado un golpe en la cabeza y entonces él dijo, pero bueno, mi hermano está en la cárcel y tú la has denunciado por una agresión grave, heridas de sangre, pero yo veo que si es un golpe es una agresión leve. Y esto no está bien, ¿no? Entonces le rogó que retirase la denuncia, pues lo que había hecho su marido es obras de marido, es decir, cosas de marido. Y lógicamente es muy probable, no lo sabemos por la documentación, que fuera puesto en libertad, ¿no? Pero lo curioso de este tema es que, claro, hoy en día pegar a una mujer pues es un delito y van a la cárcel, se va a la cárcel, pero entonces era considerado dentro de la ley judía como obras de marido, es decir, cosas normales que un marido hace a su mujer, pues con la finalidad de a lo mejor de corregirla, ¿no? Y la mujer pues quiso tomar esas represalias, pero quedó, parece ser todo en agua de borrajas, que decimos aquí en Aragón, es decir, en nada. ¿Pasamos? Las conversas viven como judías. La condición social de las conversas es peculiar, ¿no? Una vez bautizadas, algunas siguieron manteniendo lazos afectivos y económicos con sus familiares y amigos judíos. Visitaban la judería, participaban de las fiestas. Si se moría un pariente, iban al velatorio y también al cementerio, a la inhumación del cadáver. Si había una circuncisión, iban a la circuncisión de sobrinos. Si había bodas, iban a las bodas de sus parientes, participaban de las fiestas, es decir, que era algo normal, ¿no? Aunque estaban bautizados y eran de diferente religión, pero lógicamente, pues al fin y al cabo eran sus parientes, ¿no? Y los parientes judíos la invitaban porque la consideraban, a pesar de estar bautizada, como de la familia. Entonces las vemos que celebraban las fiestas judías también en sus casas o en la judería, observaban los ayunos hebreos y rezaban en hebraico, porque esas oraciones las aprendieron de sus madres y de los rabinos, y guardaban la dietética judía en la intimidad del hogar. Esta fue, según se ve claramente en los procesos de Inquisición, la clave de que muchas fueran acusadas, ¿no? Por la dietética judía, porque eran denunciadas por sus sirvientas. Iban a declarar y les decían a la Inquisición, pues sí, pues es que guardan el sábado y además en sábado comen jamín, que es pues uno de los platos típicos que se comía en la comida del mediodía del sábado, ¿no? O manipulaba la carne y le sacaba el nervio ciático de la pierna, al estilo judío, o manipulaba la carne para la salaba, le echaba sal encima para que sacar toda la sangre, porque la sangre no la pueden comer. Entonces declaraban este tipo y decían, pues es que lleva una vida de judía. Es decir, se bautizó, pero sigue pensando y sigue viviendo como judía, ¿no? Y aparte de estas costumbres y estas tradiciones que hacían de ir y de celebrar en la intimidad las fiestas, pues la dietética judía fue una de las causas más importantes de que fueran detenidas, ¿no? Entonces, cómo estas mujeres, a pesar de bautizarse, pues llevaban el judaísmo en el interior de su corazón y en su mente, y seguían viviendo como judías, ¿no? Álvaro, antes de pasar al resumen final de la charla de hoy, te hago una pequeña pregunta sobre este tema.
que es la siguiente, es si había comidas rituales en los días de duelos, o sea, si las mujeres preparaban alguna comida en especial. No aparece documentada. No puedo contestar fehacientemente a la pregunta porque no aparece documentada, ¿no? Ya sabemos que los 7 primeros días después de la inhumación pues no se salía de casa y es muy probable que gente de fuera llevase la comida a los familiares más directos, ¿no? Pero no aparece documentado que se hicieran comidas especiales, ¿no? Perfecto, duda aclarada entonces. Resumen. Vamos terminando. Unas ideas. La mujer de Sefarad estaba sometida a las decisiones del marido y relegada de todo protagonismo social, legal y religioso con respecto al varón. Esto hizo que su actividad se centrara en el hogar y la familia. Hemos visto que las viudas tenían cierto margen de maniobra, cierta autonomía para decidir y, bueno, pues poder llevar una vida de normalidad. 2. La mujer judía, además de desempeñar las labores del hogar, atendía también a la familia y colaboraban en los talleres artesanales y de negocios familiares. No los llevaban ellas, no tomaban las decisiones, pero echaban una mano, ¿vale? Sin ningún tipo de cargo de responsabilidad, pero ayudaban en el tiempo libre. 3. Fue la principal educadora de sus hijos y la transmisora de la tradición y de los principios del judaísmo. Pasamos. 4. El derecho judío intentó dignificar su figura con instituciones familiares como la ketubá, el contrato matrimonial, dignificó su condición, es decir, una dote que en el caso de muerte o en el caso de divorcio no quedarse en la calle, sino tener una economía, ¿no? Y esa dote la administraba el marido. Y cuando la recibía, no solo recibía esa cantidad que aportó su padre, sino que era esa cantidad más los intereses o los beneficios que había obtenido en esos años de bienes gananciales del matrimonio, ¿no? Otra figura familiar que dignificó, según el derecho judío, su situación fue el divorcio, para evitar el sufrimiento y tener una vida nueva, ¿no? Y sobre todo, pues si recibía malos tratos, pues ella podía decidir y lógicamente evitar ese sufrimiento. Otra figura, hay que recordar que en la sociedad cristiana el divorcio impensable, el matrimonio era indisoluble y era para toda la vida, ¿no? Se podía anular en circunstancias muy extraordinarias y muy especiales, pero la halajá o la ley judía sí que lo permitía, sobre todo para el varón y en estos casos especiales también para la mujer. Dignificó también el levirato su condición social. Con el levirato pues se garantizó la descendencia y no caer en la pobreza, porque al fin y al cabo pues le daban descendencia o si había repudio se podía volver a casar, pero de cualquier manera pues no se quedaba en la calle, sino que, bueno, pues tenía ahí un motivo por el cual luchar, vivir y también el sustento, ¿no? Comer. Y también dignificó su situación, su condición social, la solidaridad aljamial en caso también de viudedad, ¿no? Si lógicamente se quedaba sin hijos y la dote matrimonial había sido pequeña, pues era la sedaca, es decir, la caridad, la limosna que los judíos daban a las sinagogas, las que se preocupaba y ocupaba de las viudas, los huérfanos y los enfermos que no podían trabajar. Y esto también dignificó su situación personal y económica. Y por último, hubo un momento a finales del siglo XIV que pudieron gozar de los fueros de Aragón, en el caso de Aragón, concretamente del Reino de Aragón. Con lo cual, a partir de entonces, ella pudo tener ciertos derechos que no solo eran los de la halajá, que eran muy restringidos
y sobre todo que a ella pues no le favorecían los derechos de la halajá, ¿no? Pero pudieron también al mismo tiempo gozar de los fueros de Aragón, y ahí sí que se acogieron a beneficios. Las viudas y las mujeres en los fueros de Aragón tenían muchas ventajas, ¿no? Engrandecieron su condición social, pero sobre todo su poder de decisión, su autonomía, y en el caso de que quedaran viudas y desamparadas. Muchísimas gracias por su atención. ¿Preguntas? Primero, una lluvia de aplausos antes de los comentarios finales. Quiero que veas en pantalla, no sé si lo estás viendo, pero todos los que están ahí con la cámara encendida están aplaudiendo porque hemos pasado 1 hora y media, Álvaro, de estar escuchando. Madre mía, nos hemos pasado de la raya. Nos hemos pasado de la raya, pero mirá, yo veo la cara, por ejemplo, de Graciela, de María, de Betty, de todos los que están del otro lado, que están sonrientes, Álvaro, porque escucharte, de verdad, es un deleite y nos deja mucho para aprender, mucho para reflexionar. Estoy seguro que también hay preguntas que nos quedan por hacer, pero lo tuyo, Álvaro, es sensacional, hasta citando las fuentes, y vaya qué fuentes que nos citas. Así que ha sido una tarde maravillosa. Antes de cerrar, tengo que hacer un pequeño aviso para que la gente esté al tanto, que la semana que viene, el miércoles, mientras tanto Álvaro toma un poco de agua, y está muy bien que así sea, el próximo miércoles, ¿sí? El miércoles 16, no el próximo, el miércoles 16 a las 18 horas de Argentina. Repito, miércoles 16 de marzo a las 18 horas Argentina, vamos a tener los 90 años de la Academia de la Lengua y el Judeo Español, con la presidenta Alicia María Zorrilla y el vice José Luis Moure. Y también el miércoles siguiente, que es vamos a estar hablando de la reina Esther, más adelante. Me dicen que Mario. Te corregimos. Corregime, por favor. El próximo miércoles, 90 años de la Academia Argentina de Letras y el Judeo Español. Eso es el próximo miércoles. En 2 miércoles, Purim, de la reina Esther a Santa Esther, con Kuckerman. Es decir, los 2 próximos miércoles son para quedarse con 2 temas interesantísimos, ¿sí? Escuchen al presidente. Acá tengo la fecha al revés. Gracias, Mario, por la aclaración. Ahí quedó todo más que claro. Igual seguimos informando por todas nuestras redes sociales, como siempre, por WhatsApp, por mail, por Facebook, por Twitter. Por todos lados estamos mandando la información. Álvaro, antes de que muestres dónde se puede conseguir el libro, porque todo este material está dentro del libro, quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando en todas partes del mundo, que me están saludando desde el interior de aquí de Argentina, también en toda América y en muchos lugares de Europa nos están acompañando, así que un cariño inmenso para todos los que están haciendo posible esta hermosa comunidad virtual. Álvaro, yo te voy a poner bien en grande para que la gente pueda ver, porque muchas preguntas es dónde puedo conseguir este material, para que puedas mostrar un cartel, y también sé que vas a decir la dirección de correo para que la gente se pueda comunicar con vos. No sé si se ve bien. Se ve perfecto. Esa es la dirección. Sí. Asociación Cultural Jacetana @gmail.com es la dirección donde se puede pedir información sobre el libro. El libro titulado La mujer judía de Sefarad en la Edad Media. Repetimos, Asociación Cultural Jacetana @gmail.com, y ahí van a poder conseguir más información sobre esta obra de Álvaro. Ahora sí, antes de despedirnos, como siempre, me gusta agradecer a todos los que hacen
posible que podamos tener a gente de la calidad de Álvaro disertando con nosotros, así que voy a despedir agradeciéndole a toda la comisión directiva del CIDICSEF que nos acompañan, que son ni más ni menos que la profesora Graciela Teba de Riva, el doctor Mario Eduardo Cohen, la licenciada María Cherro de Azar, el doctor Leonardo Abadi, la bibliotecaria Betty de Azar, la secretaria Diana Cuitca, también a Jimena Chervitesta, a Martín Adis, y yo en nombre de toda la comisión directiva, gracias por estar acompañándonos en el día de hoy y en todos los eventos que estamos haciendo. Ha sido un verdadero placer, esperemos que lo hayan disfrutado. Álvaro, gracias por tu tiempo, gracias por las enseñanzas del día de hoy, y saludamos hasta la próxima. Será hasta la próxima nomás. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Un gusto. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Hasta luego.